Dios le bendiga al pueblo de Dios. Vamos ahorita a entonar un canto al Señor porque el Señor se lo merece de que todos nosotros, su pueblo, sus hijos, le alabemos su santo, santo, bendito nombre. Vamos a entonar este canto ahorita. En este día vengo a cantarle. Gracias Dios, bendito el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria a Cristo. Bienvenidos cada uno de mis hermanos a la clase del día de hoy. Hoy estaremos estudiando la última lección del libro del Evangelio de Juan. Felicidades a cada uno de ustedes por su fiel sintonía y por su fiel diligencia en el estudio de la palabra del Señor. Hoy estudiaremos la última lección del capítulo 21 en esa preciosa conversación que tuvo Jesús con Pedro. Y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 21, en el verso 15. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y Divino Espíritu, y siempre todos, gozosos el pueblo del Señor, decimos, amén, gloria al Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad nuevamente de poder compartir tu palabra en este día, en este momento, Dios. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. Abre nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra y que sea tu santo y divino Espíritu enseñándonos y ministrándonos en este precioso día. Padre, te damos gloria y honra y en tu nombre oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Continuamos estudiando el capítulo 21. Cristo resucitado se aparece a sus discípulos y esa es la esencia de este capítulo. En la clase anterior estudiamos acerca de Jesús se apareció a 7 de sus discípulos y el día de hoy estudiaremos los últimos 2 puntos, la conversación de Jesús y Pedro y la pregunta acerca del discípulo amado. En el capítulo 21, como les mencioné, vamos a concentrarnos en la conversación de Jesús con Pedro y cómo el Señor examinó el corazón de él. Y luego el capítulo 21 termina con la pregunta acerca del discípulo amado, donde Juan termina dando su testimonio acerca de las cosas que había él sido testigo ocular y experimentado acerca de Cristo Jesús. Primeramente, en la conversación que tuvo Jesús con Pedro, vamos a estudiar 3 puntos y vamos a concentrarnos en la manera como Jesús examinó el corazón de Pedro, como Cristo pregunta acerca de su amor y cómo Jesús enseña a Pedro a que necesita ejercitar ese amor por él. Jesús examina el corazón de cada uno de nosotros, mis amados, y recuerden que este Pedro es el que era pescador de profesión, el hermano de Andrés, también discípulo del Señor, el cual formaba parte del círculo más íntimo de Jesús, Juan, Jacobo, y junto también con Zebedeo. Sabemos que él era fiel y diligente y celoso y eso lo ayudaba a él también a que tenía esa determinación y tomaba la iniciativa en el grupo. Pedro era uno de los más activos y también demostraba esa fuerza de su amor por el Señor. Recuerden que el carácter de él estaba a flor de piel, era de temperamento impetuoso, atrevido, precipitado y también caprichoso. Era preguntón por naturaleza. ¿Recuerdan cuando le decía, maestro, explícanos esas parábolas? Y sabemos que
el Señor siempre tenía compasión y un cuidado especial de Pedro. Recuerden cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, porque él era el vocero del grupo. Pedro estuvo presente en la transfiguración de Jesús, también en las sanidades, cuando sanó a la mujer del flujo de sangre. Pedro caminó con Jesús entre las aguas, aleluya. También sabemos que su carácter lo llevó a cortarle la oreja al soldado romano. Recuerdan cuando estudiamos a Malco. Y también Pedro, él fue testigo ocular, hermanos, de las señales, de tantas sanidades, de tantas proezas, milagros y maravillas del Señor. Y sabemos que el entusiasmo de Pedro le hacía confiar demasiado en sí mismo, en su propia prudencia. ¿Recuerdan cuando le dijo al Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré? Pero sabemos que le negó 3 veces. Y recuerdan también cuando le dijo, mi vida pondré por ti. Preciosa la palabra del Señor que hemos estudiado a través del estudio del Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Pero nuestro Señor se preocupa por nosotros y nosotros aprendemos de este diálogo precioso entre Jesús con Pedro, algo especial. Como les mencioné, Jesús examinó el corazón de Pedro y quiero que aprendamos esto. ¿Cómo Cristo examinó el corazón de Pedro? De la manera que Él examina el corazón del hombre. Salmo 7:9 nos enseña, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, y como hemos estudiado a través de este precioso libro, recuerdan, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, porque lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesús, porque Él nos ayuda. Él mira el corazón como con una lupa, y aunque nosotros en ese momento no queramos expresar lo que deseamos decirle al Señor, Él lo sabe todo, aunque no le digamos palabra, aunque no haya palabras en nuestra boca, el Señor lo sabe todo, ya lo conoce. Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede, porque la palabra nos enseña en Primera de Juan, en el verso 20 del capítulo 3, que hemos aprendido también, pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, porque Él es poderoso, omnisciente y todopoderoso. Gloria al Señor. Dios siempre nos ayuda, hermanos, y después de que ha revelado nuestra condición, la condición de nuestro corazón, cómo nos encontramos, Pedro estaba arrepentido, había llorado amargamente por lo que él había hecho, y sabemos que él se había arrepentido de verdad, con un corazón sincero al Señor. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, la condición de nuestro corazón queda revelada delante del Señor, y Él quiere escuchar nuestra confesión de amor, que nosotros verdaderamente le seguimos. Glorioso el nombre del Señor. Hermano, déjeme decirle, no se avergüence de confesar el nombre del Señor y de confesar sus pecados delante del Señor, aún tal vez cuando usted haya negado al Señor. Recuerde que con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, podemos decirle al Señor, sí te amo, te sigo, Señor, o le estamos negando. Debemos de tener nosotros cuidado. Por eso el Señor Jesús nos enseña, recuerden que estudiamos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gloria al Señor, porque la palabra, parafraseando, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, por causa de Cristo Jesús y del Evangelio, la salvará. Gloria al Señor. Grande es el Señor, porque ¿de qué aprovechará el hombre, hermanos, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Verdaderamente es en vano todo el trabajo, el sacrificio, que el sacrificio completo lo llevó Cristo Jesús en la cruz. Así que nosotros debemos de amar y seguir al Señor con todo nuestro corazón. Y en este día yo le pregunto, ¿cuál es la condición de su corazón delante del Señor? Recuerde que Jesús examina la condición del corazón del hombre, y en este momento, en esta escena, Él examinó el corazón de Pedro. Pero también Jesús nos enseña en estos preciosos versículos que Él
enseña y pregunta a Pedro acerca de su amor por él. Y como leímos al principio de la clase en el verso 15, que vamos a desglosar, y quiero que usted subraye en su Biblia, por favor, estas expresiones para que las podamos atesorar en nuestro corazón, repasarlas, escudriñarlas y nosotros poder comprender estas palabras del Señor para nuestro crecimiento, para nuestra vida espiritual y para que sigamos creciendo en la fe en Cristo Jesús. Jesús pregunta a Pedro acerca de su amor por él, y en esta primera vez la palabra nos enseña así. Cuando hubieron comido, dice el verso 15 del capítulo 21, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y ponga atención a esta expresión, Simón, hijo de Jonás. ¿Sabe? Cuando Cristo Jesús nos habla personalmente y nos habla por nuestro nombre. Recuerden que Simón era el primer nombre de Pedro y él conoce todo acerca de nuestra vida. Y me llama la atención especialmente esta palabra, cuando hubieron comido. Ya había sucedido algo, ya habían pasado tiempo con el Señor. Esta expresión denota una relación personal, porque Cristo Jesús había compartido ese precioso y súper desayuno espiritual y desayuno físico que les preparó, hermanos, pescadito asadito y pancito fresquecito, gloria al Señor. Entonces ya habían comido, ya habían convivido, y recuerden que esto denota una comunión personal, como lo estudiamos en la clase anterior. Jesús llama a Pedro por su primer nombre, como les mencioné, porque Jesús conocía a Pedro y le estaba llamando personalmente. Así, cuando nuestros padres nos llaman personalmente por nuestro nombre completo, Susana del Carmen, yo ya sabía que algo yo había hecho, que algo tenía que dar cuentas a mi mamá o a mi papá. Asimismo, el Señor nos llama por nuestros nombres, hermanos, y debemos nosotros de atender. Sabemos que Jesús le hizo 3 veces la misma pregunta y estamos enfocándonos en la primera. Y Pedro contesta de esta manera a esta expresión: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ustedes notan que en la lámina yo les escribí esas palabras en azul para que las podamos nosotros aprender. Esas palabras, literalmente traducidas del hebreo, el griego y luego a nuestro idioma, el español, denotan literalmente te quiero, y está haciendo referencia al amor fileo. Y el amor fileo lo que denota es una amistad, es ser amigos, querer, un apego personal que demanda del corazón a estar dispuesto, pero como un amor entre amigos. Entonces, cuando Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, verdaderamente le está diciendo, sí, Cristo, tú sabes que te quiero. Verdaderamente no le está diciendo te amo. Entonces Jesús le contesta en este verso 15 seguidamente: apacienta mis corderos. Y esta expresión es preciosa, porque apacentar nos enseña que el Señor le está diciendo, dale de comer a aquellos que creen en mí. Cuida de los creyentes, porque recuerden que Jesús llamó a Pedro a ser pastor, y preciosas las epístolas de Pedro como nos enseñan, porque el Señor le dio un corazón de pastor. Gloria al Señor. Entonces, en el verso 16, seguidamente, Cristo le vuelve y le pregunta por segunda vez. No fue suficiente la primera vez preguntarle, Pedro, ¿me amas más que estos? Haciendo referencia a todos sus amigos, a todos los discípulos, a todos sus familiares, porque ya les expliqué, amor fileo es el amor de compañerismo, el amor de amigo. Y él le contestó así. Pero en esta segunda vez, vuelve y le dice el Señor, Simón, hijo de Jonás, le está diciendo, yo sé quién es tu familia, quién es tu padre, y tu primer nombre es Simón, aunque yo te cambié el nombre a Pedro. Gloria al Señor. ¿Me amas? Y el Señor ya
acortó la pregunta, no le agregó en esta más que esto, sino que trajo la pregunta directamente a él para llevarlo al punto en el cual Cristo Jesús quería enseñar y darle la lección a Pedro. Y entonces Pedro le contesta nuevamente, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente les escribí esas palabras en azul para que las aprendamos lo que significan. Y ya les expliqué, significa te quiero. Sí, Señor, te quiero. Eso es lo que le está contestando Pedro al maestro. Entonces Jesús vuelve y le dice, pastorea mis ovejas. En la primera expresión le dice apacienta mis ovejas, que es cuidar de ellas. Pero en esta parte le dice pastoréalas. Lo que quiere decir es muéstrales el camino, enséñales, guíales, porque te he llamado a ser pastor. Gloria al Señor. Y en esta tercera expresión que encontramos en el verso 17, Cristo Jesús vuelve y pregunta nuevamente por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero estas palabras traspasaron el corazón de Pedro en este instante y lo hicieron recapacitar y no simplemente hablar precipitadamente y hablar de una manera intrépidamente, porque él era rápido para hablar y no pensaba para hablar. Es por eso que es importante que meditemos lo que vamos a decir antes de hablar. Recuerdan que les mencioné, y en esta parte dice la palabra siguiendo en el verso 17, que Pedro se entristeció. Y lo que quiere decir aquí, hermanos, es que él verdaderamente empezó a recapacitar y a poner atención lo que él estaba contestando al maestro. Recuerden que él había saltado de la barca y se había echado a la mar para llegar a Cristo, siendo él el primero, porque él se apresuraba en lo que decía. Pero en este instante se entristeció, dice la palabra en el verso 17, que el Señor le preguntara por tercera vez. Y vamos a detenernos aquí, amado, porque ¿cuántas veces el Señor nos pregunta? Una vez, dos veces, tres veces y probablemente más de tres. Y a veces contestamos a la ligera, cuando verdaderamente el Señor está demandando de nosotros una respuesta del corazón para que verdaderamente le sigamos de corazón. Y dice la palabra que Pedro se entristeció en gran manera. Y entonces vino él y él recordó las palabras en ese instante que el Señor le había dicho, ¿me amas? Y recapacitó y pensó. Recuerden que él estaba siendo restaurado por el maestro. Y en el verso 17 más adelante le respondió Pedro y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y esta expresión, Señor, tú lo sabes todo, en este preciso instante cuando él le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo, él recordó aquel momento cuando él negó al Señor 3 veces y lloró amargamente porque había negado al Rey de Reyes y Señor de Señor. Aleluya. En este instante cuando él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, que denota verdaderamente te amo, Señor, como le agregué las palabras y se las escribí en rojo, que quiere decir sí te amo, con ese amor ágape que solo puede venir de lo profundo, de lo directo del Dios, porque el amor perfecto de Dios es un amor ágape, sin condición, sin reserva. Y él recordó cuando él le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo, porque rápidamente su mente lo llevó al momento cuando había sufrido y llorado amargamente que había negado al Señor. Si alguna vez usted ha negado al Señor o le ha fallado y usted se ha recordado en ese instante y aún en ese momento cuando Cristo le está ministrando y le está diciendo que te ama, aleluya,
Verdaderamente esas palabras traspasan nuestro corazón y lloramos amargamente si es que hemos fallado, si es que hemos negado al Señor, si es que hemos hecho algo indebido, porque amar al Señor, aleluya, demanda darlo todo, porque Él lo dio todo en la cruz, aleluya, en la cruz del Calvario para salvarnos. Gloria al Señor. Y Jesús le dijo en esta expresión, mezclando apacienta mis corderos y pastorea mis ovejas, el Señor mezcló estas dos expresiones y le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que le quiere decir es, cuida y enséñales el camino a los creyentes para que me sigan. Aleluya, gloria al Señor. Qué preciosa es la palabra, mis hermanos, cuando nosotros verdaderamente entregamos nuestro corazón al Señor sin reserva, sin condiciones, porque Él se lo merece todo. Entonces, en esta conversación preciosa de Jesús con Pedro, Cristo examinó el corazón de Pedro. Cristo preguntó a Pedro acerca de su amor por Él y lo llevó hasta el extremo de hacerle entender que verdaderamente necesitaba aprender la lección y verdaderamente Pedro aprendió la lección en este instante. Entonces el Señor concluye en estos versos diciéndole, Pedro, necesitas entonces ejercitar ese amor por mí. Jesús le enseñó entonces a Pedro a ejercitar ese amor por él, ese amor en el cual amamos al Señor sin reservas, con un amor puro en el cual, hermanos, entregamos todo, lo damos todo, porque amar no es lo mismo que querer. Cuando se refiere al amor perfecto de Dios, el Señor quiere que le amemos sin reservas ni condiciones y no solamente que le querramos, sino que le amemos verdaderamente. Entonces yo les pregunto en este día, si Cristo le diría a usted, amigo, María, Pedro, Juan, ¿me amas? ¿Cuál sería su respuesta al Señor? ¿Verdaderamente me amas? ¿Estás seguro que me amas? Cristo nos ha llamado, amados, a que seamos ese linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por esto, por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Jesucristo, su único Hijo, para todo aquel que en Él cree. En este instante, mi amado que estás escuchando, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios ha dado a cada uno de nosotros la tarea de cuidarnos los unos a los otros y de amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó primero. Qué preciosa es la palabra del Señor, y ese amor puro y sincero debe ser sin reservas, debe ser dador, debe ser compasivo, debe ser perdonador, debe ser bondadoso y paciente, así como la palabra nos enseña en las primeras de Corintios, que si hablásemos tantas lenguas angelicales y no tenemos amor, viene a ser como un metal que resuena, como tímbalo que retiñe, o sea, simplemente es bulla, simplemente es ruido. Y si tuviéramos profecía y si entendiéramos todos los misterios, parafraseando esos versos, y toda ciencia, pero no tenemos la fe del amor que traspasa los montes, y no tenemos ese amor, dice la palabra, que nada somos. Y si repartiésemos a todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y entregásemos aún nuestros cuerpos para ser quemados y no tenemos amor, de nada sirve, dice la palabra, porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gloria al Señor. Qué preciosa la lección de Cristo Jesús a Pedro en este instante. El Señor nos enseña entonces a que nosotros debemos de confiar en Él y debemos amarle. Y la palabra
termina en esta parte, en esta frase, enseñándole Jesús: entonces verdaderamente ejercitarás ese amor por mí, al amarme verdaderamente sin reservas, con ese amor puro, al amar lo que yo amo y cuidar de mis ovejas, a los creyentes, aquellos que vas a pastorear y vas a enseñar acerca de mi amor. El Señor le termina diciendo en el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías. Lo que quiere decir es que él hacía y quería hacer lo que él hacía y iba donde él quería. Y ceñirse quiere decir que se ponía su ropa e iba donde quería. Mas cuando ya seas viejo, cuando envejezcas, Pedro le está diciendo el Señor, extenderás tus manos, refiriéndose a la muerte en la cual Pedro iba a glorificar el nombre del Señor, y te ceñirá otro, que lo que quiere decir es que representa la manera que Pedro fue crucificado, y la escritura no relata esta parte de cómo él murió, pero la historia de la historia la historia de la iglesia cristiana nos enseña que Pedro murió crucificado pies arriba, porque dijo él que no era digno que muriera como había sido crucificado su Cristo, su Señor, en la cruz. Y entonces él murió crucificado pies arriba, y lo que quiere decir aquí: otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Recuerde que cuando el Señor llama a alguien a hacer su voluntad, Él envía y le da una comisión y lo envía al lugar donde el Señor ya ha preparado. Y asimismo, hermanos, ellos fueron dispersados. Recuerden que nos menciona todo el capítulo 1 y todo el libro de los Hechos nos habla acerca de esto, cómo ellos propagaron el evangelio del Señor. Esto dice el verso 19, para dar a entender con qué muerte él iba a glorificar a Dios. Y entonces añadió: sígueme. Glorioso el Señor. Y esta expresión quiero que nosotros la podamos comprender en el siguiente punto, acerca de la pregunta sobre el discípulo amado. Y continuando con esta preciosa enseñanza y lección que Jesús le está dando a Pedro, tenemos la expresión de la pregunta sobre el discípulo amado. ¿Y quién era este discípulo? La palabra nos enseña que el discípulo amado era Juan. El verso 20 nos dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Sabemos que el corazón de Juan era un corazón contemplador y humilde, y él siempre meditaba en las palabras de Cristo Jesús. Y este Juan, quien es el escritor del libro de Juan, es quien está relatando los hechos de lo que sucedió ese momento especial aquí en la playa, a las orillas del mar de Tiberia. Entonces dice en el verso 21, cuando Pedro le vio, o sea que miró a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Como queriendo decir: Señor, ya me diste la lección a mí y concluiste diciéndome: sígueme, porque ya entendí que no necesito solamente quererte, necesito amarte. Y por 3 veces me lo has enseñado. Y a gloria al Señor. ¿Sabe? Los maestros tenemos la habilidad, se puede decir, y también la exhortación de enseñar repitiendo, y repitiendo enseñamos. Entonces Cristo enseñó repitiéndole a Juan para que entendiera que no necesitaba solo quererle, sino amarle. Verdaderamente que la lección de Cristo es repetitiva y una y otra vez, porque necesitamos nosotros aprender la lección. Y Pedro le dice aquí: Señor, ¿y qué de este? Ya me diste la lección a mí y me la repetiste 3 veces, ya la aprendí. Gloria al Señor, que Pedro aprendió la lección, porque si no, no tendríamos, las preciosas epístolas que escribió, aleluya, enseñándonos acerca del amor hacia los demás y del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz. Y entonces Jesús le contesta:
Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Como queriendo decir el Señor, Pedro, déjale a él, que yo trataré con él. Tú sígueme. Entonces podemos ver que esta expresión, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, lo que quiere decir mientras vengo. Lo que continúa diciendo es que tú sígueme, tú enfócate en mí, tú mírame a mí. Y esta es la lección que Pedro necesitaba en este instante, porque en el verso 23 dice que este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Gloria al Señor. Y sabemos que esta expresión lo que quiere decir es que el Señor le estaba enseñando a Pedro acerca de esa curiosidad que él tenía. Recuerden que Pedro tenía un temperamento impetuoso y él era atrevido y perspicaz y él era preguntón. Él siempre le llevaba a la delantera, recuerdan. Entonces el Señor sabía que Pedro tenía esa curiosidad y siempre él iba a probablemente tal vez a tener dificultades por ese carácter que él tenía. Y entonces Juan explica, el autor del libro del Evangelio de Juan, que Jesús al decir esas palabras, lo que se está refiriendo es que Jesús enseñó a Pedro y reprendió a Pedro en su curiosidad, porque el Señor le estaba ya concluyendo la enseñanza, ya le había dado la enseñanza que él necesitaba. Que él no necesitaba solamente querer al Señor, sino amarlo y seguirlo. Gloria al Señor. Entonces el Señor explica estas palabras y Juan, el autor del libro de Juan, se asegura que nosotros podamos entender esta expresión para que no malentendamos que Juan no iba a morir. Recordemos que Juan, él fue desterrado, hermanos, a la isla de Pasmo, donde el Señor le dio la revelación de Apocalipsis, y Juan murió, como cada uno de los discípulos también murieron. No se estaba refiriendo que él no iba a morir. Entonces, en los versos últimos con el que concluye el capítulo 21 del libro de Juan y con el que concluye todo el estudio del libro de Juan, el verso 24 nos enseña acerca del testimonio precioso del discípulo amado. Nos estamos refiriendo a Juan en cuanto al relato del Evangelio de Juan, porque él está explicando lo que les acabo de mencionar. El verso 24 dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Es como poniendo un sello en la escritura. Estuve yo presente cuando escuché la conversación entre Jesús y Pedro y esto fue lo que aconteció. Qué precioso que podemos tener los relatos de los acontecimientos y de los hechos de la palabra del Señor en, aleluya, en las escrituras. Y mire lo que continúa diciendo el verso 25 con el cual culminamos el estudio del Evangelio de Juan. Y hay también, registra Juan en estas palabras, otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ponga atención, hermano, y subrayelo en su palabra, en su Biblia, así como también subrayó las expresiones de ¿me amas? Yo espero también que subraye todas esas expresiones que les mencionamos, porque así aprendemos. Si se escribieran una por una, pienso, está diciendo Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, aleluya. Esta preciosa enseñanza y el final o la conclusión del libro de Juan nos enseña estos últimos versos
acerca de una hipérbole. Y la hipérbole es una expresión o una figura retórica en la escritura hebrea. Son figuras que nosotros encontramos a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos enseñan verdades profundas porque nos hablan de una manera figurativa, en lenguaje figurativo, en lenguaje simbólico, aleluya. Y esta expresión nos está enseñando la inmensidad de la obra y de las palabras de Jesús, porque no hay espacio, mis amados, en el mundo, literalmente hablando, si toda la obra de Cristo Jesús y de todas sus palabras, hazañas, proezas, milagros, sanidades se registraran en los libros, no habría espacio. Con eso nos está concluyendo el escritor del libro de Juan, porque recuerden que el propósito de la enseñanza del libro de Juan lo estudiamos en el capítulo 20, que es el verso 30 y el 31. Hizo además Jesús muchas otras enseñanzas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Nos enseña el verso 30, el capítulo 20 de Juan. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Gloria a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Nunca olvidemos el propósito del libro de Juan, hermanos. Están incrustadas en esos dos versículos, en el verso 30 al 31 del capítulo 20, con lo que concluye el verso 24 y 25 del capítulo 21 del libro de Juan. Grandemente, hermanos, la palabra del Señor. No tenemos el tiempo suficiente, las horas suficientes en el año, en los días suficientes para poder profundizar y continuar estudiando. Le doy gracias al Señor por su amor, por su diligencia de cada uno de los amados oyentes y todos los hermanos receptivos que han llevado a cabo el estudio del Evangelio de Juan, porque del Señor recibirán la recompensa. Todo el 2020, año de pandemia, nosotros podemos decir, nosotros tuvimos todo un 2020, un año de enseñanza, de amor, de la cruz, del sacrificio perfecto de Cristo, aleluya, porque el Señor nos ha enseñado que nos ama con amor profundo y que debemos no solo quererle, sino amarle y seguirle. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuevamente, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Grande es tu nombre, Señor, y te damos gracias. Al concluir esta enseñanza de todo el capítulo 21 del libro de Juan y en general de todo el Evangelio del libro de Juan, el Señor nos enseña que Él es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y que guardemos las enseñanzas de este libro, aleluya, porque entonces nosotros viviremos para alcanzar vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer, mis amados? Después de todo este año de estudio del Evangelio de Juan, ¿qué debemos hacer? Primeramente debemos amar al Señor con un corazón sincero y sin reservas. Yo sé, Dios mío, que escudriña los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Gloria al Señor. Debemos también nosotros, hermanos, amar lo que Dios ama. Debemos amar las almas. Debemos amar su obra. Debemos amar su creación. Debemos amar al prójimo. Debemos dar amor a aquel que está en necesidad y en dolor. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró
el amor de Dios para con todos nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él y podamos confesar su nombre a todos. Aleluya. Y recibamos salvación. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? Debemos ser obedientes al Señor. Debemos ser obedientes en una entrega total, en alma, mente y cuerpo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Gloria, bendito el nombre del Señor. Y esta es la enseñanza del Señor, que nos amemos unos a los otros y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En esto radica, dice la palabra, la ley y los profetas. Gloria al Señor. ¿Qué debemos hacer, mis amados? Debemos ser fiel. Debemos dar testimonio y ser diligente en lo que Dios nos ha encargado, en lo que Dios nos ha encomendado. Que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobado como obrero que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos y trazamos bien la palabra de verdad, porque si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor, así como Él nos guarda en su amor perfecto, así como yo os he guardado, parafraseando esos versos, los mandamientos de mi Padre permanezcan en tu corazón, mi amado, y nosotros todos juntos permanezcamos en su amor, porque recuerden que la palabra nos dice, para que todos sean uno, oh Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra con mis amados hermanos. Dios de los cielos, bendíceles, Padre. Ayúdales, guárdales, enséñales cada día tus caminos. Cada día, Señor, tus mandamientos, Padre. Que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que la guardemos, que la atesoremos, Padre, porque tu venida está cerca. Bendito Dios de los cielos, que cada mañana podamos decir nosotros, ¿cuál sería mi respuesta al Señor? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Verdaderamente me amas? ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor, te amo. Esa sería nuestra respuesta. Ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Aleluya. Pescador de almas para Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú todo lo perdonas, Señor. Todo lo escudriñas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito el nombre del Señor. Amado amigo que ha escuchado a través de todo el año el Evangelio, las lecciones del libro de Juan, déjeme decirle que la única manera que podemos venir a Dios es a través de Cristo. Si en este día tú reconoces en tu corazón que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, aleluya, reconoces que has pecado, crees en tu corazón que es el Hijo de Dios, que nació de virgen, que vivió en esta tierra y murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvarte a ti y a mí, para darnos vida eterna. Simplemente tienes que decirle, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame, Jesús, a vivir una vida que te agrade, una vida, Señor, que te honre. Enséñame a amarte y a seguirte. Gracias, Jesús, por tu perdón. Gracias, Señor, porque todo aquel, Señor, que viene a ti,
Todos sus pecados son perdonados, porque al que mucho se le perdonó, mucho ama. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor? Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Gracias, mis amados. Gracias, Señor Jesús, por darme nuevamente esta oportunidad de dirigirme a mis hermanos y expresarles, mi Dios, tu palabra de amor, el evangelio de amor, el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna, porque tú viniste, Jesús, a morir para darnos salvación y vida eterna. ¿Podrías decirle al Señor que le amas, como en ese día cuando le entregaste tu vida a Él, amado, que escuchas, amado, que te has apartado de Él, o amado, que te has alejado de Él, o aquel que se siente que se ha enfriado? ¿Podrías entregarle tu corazón nuevamente al Señor? Recuerda aquellos momentos cuando sentías que el corazón te palpitaba, cuando escuchabas su voz, su palabra, sus consejos, su guianza, su corrección, cuando amabas y anhelabas con pasión todo lo de Él, cuando querías estar todo el tiempo hablando de Cristo, de lo que Él ha hecho y había hecho en tu vida, de sus milagros, de su perdón, de su fe, de la unción que Él te había dado, cuando amabas, aleluya, con todo tu corazón estar con Él, aleluya, pudieras decirle: Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero amarte con todo mi corazón, Señor, porque yo quiero amar todo lo que tú amas. Yo quiero amar y proteger todo lo que tú amas. Yo quiero amar y ir, Señor, y compartir el evangelio a las almas. Gloria al Señor. Si hay algo que te impide en este día, que tú puedas decirle: sí, Señor, tú lo sabes todo. Sí, Señor, tú sabes que verdaderamente te amo. Hoy es el día que tú puedes venir a Cristo y decirle: Señor, yo te rededico mi vida. Te la rededico nuevamente, Señor, a tus pies, a tu servicio. Y decido hoy seguirte, Señor. Decido hoy amarte y hacer lo que tú me has mandado hacer. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oro nuevamente por cada uno de los oyentes, Señor, porque tu palabra no regresa tras vacía, Señor. Y sé, Señor, que tú, mi Dios Padre, obrarás en cada vida y en cada corazón, porque tú eres un Dios poderoso, omnisciente y omnipresente. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por esta preciosa oportunidad, Señor. Levanta al caído, restaura al débil, Señor, y ayúdanos a enfrentar un año, Padre, 2021 en oración, siguiéndote, amándote, escuchando tu voz y tu palabra, Señor, y esperando tu regreso, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, viviendo en santidad de Dios para ti, Padre amado, aleluya, y arrepintiendo de nuestras faltas, Señor, para estar solventes, Señor, siguiéndote y amándote. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, en el verso 6, Jesús nos dice: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre